A ver. Como dice el título, vamos a hablar sobre peligros volcánicos y técnicas de monitoreo. ¿Ya? Esto es lo que vi en el semestre con algunos de ustedes que están en el curso de la Marisol, ¿verdad? Vamos a ver un poco más en profundidad algunos de los temas. Voy a pasar un poco más rápido a la parte de peligro, porque de alguna forma es un poco un resumen, una síntesis de lo que hemos visto en los distintos procesos volcánicos, para enfocarme un poco más en lo que son las técnicas de monitoreo. Entonces, bueno, un par de definiciones, ¿verdad? Peligro volcánico corresponde a todo aquel fenómeno volcánico, todo proceso volcánico que tiene la capacidad de representar una amenaza potencial. Una amenaza aquí, básicamente lo que es la vida humana, la vida animal, y también a la infraestructura. ¿Ya? Entonces, si lo pensamos, bueno, prácticamente todos los procesos volcánicos que hemos estudiado, flujos de lava, columnas eruptivas, flujos piroclásticos, avalanchas, lahares, etcétera, representan un peligro volcánico porque tienen la capacidad de destruir y causar potencialmente víctimas humanas. ¿Ya? Entonces, eso es peligro. Peligro representa el proceso volcánico que tiene la capacidad de generar un daño. Por otra parte, el riesgo volcánico, como dice ahí, es la probabilidad de que ocurran pérdidas de vida o de la infraestructura, etcétera, dentro de un área amenazada por un peligro volcánico. Entonces yo, el ejemplo que siempre les pongo es que, por ejemplo, los volcanes que están en el norte de Chile, Bolivia y también Argentina, muchos de ellos tienen un potencial de peligro extremadamente alto. Son volcanes que tienen erupciones en su pasado altamente explosivas, muy voluminosas, por lo tanto el peligro es muy alto, pero el riesgo tiende a cero, porque básicamente no hay infraestructura, no hay asentamientos humanos, entonces la probabilidad de que resulten víctimas o infraestructura destruida es muy baja. ¿Ya? En cambio, en el sur de Chile, por ejemplo, muchos de los volcanes tienden a ser menos explosivos, por lo tanto el peligro podría ser eventualmente más bajo, pero el riesgo puede ser muy alto porque hay asentamientos humanos muy cerca a estos volcanes. ¿Ya? Entonces, un poco para tener claro esos dos conceptos. Bueno, como les decía, entonces, básicamente, todos los procesos que hemos estudiado, los procesos volcánicos, son básicamente peligros. Los flujos de lava son un peligro, la caída de material piroclástico, una columna eruptiva, es un peligro, los flujos piroclásticos son un peligro, los lahares, otro peligro, las avalanchas volcánicas también, y algunas cosas que no hemos hablado en mayor detalle en el curso, los gases volcánicos también pueden representar un peligro, y los tsunamis gatillados por la actividad volcánica. ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente, como les decía, algunos de estos procesos. Las lavas, por ejemplo, las lavas son flujos gravitacionales que se desplazan básicamente por los bajos topográficos. Como dice ahí, no implica un riesgo directo a la vida humana y animal, básicamente porque estos flujos de lava son extremadamente lentos, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Tienen velocidades muy lentas, de menos de 1 metro por segundo en general, y muchas veces varios órdenes de magnitud menos que eso. Por lo tanto, una amenaza a la vida es muy baja. ¿Ya? Sin embargo, sí representan un peligro a la infraestructura, ya que básicamente todo lo que está en su paso, en su camino, va a resultar destruido, incendiado o sepultado por estos flujos de lava. ¿Ya? Obviamente, el peligro va a depender del tipo de flujo de lava, el alcance que puedan tener. En general, los flujos de lavas basálticos son los que tienen mayores alcances, tienen menores espesores, pero mayores alcances que un flujo de lava que fuese más viscoso. Como les decía, ¿verdad? Los flujos de lava, entonces, tienen la capacidad de cubrir básicamente todo lo que encuentran a su paso. Pueden producir también incendios si ciertas estructuras entran en contacto con estos flujos de lava. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una casa en Hawái que se está incendiando producto del contacto con la lava. Pueden también generar lahares,
como veíamos en el caso del volcán Villarrica, al derretir el hielo y la nieve, y en algunos casos, sobre todo en los flujos de lava que son más silicios, más viscosos y que tienen una mayor potencia, un mayor espesor, también pueden generarse flujos piroclásticos. ¿De qué tipo? Los que se generan a partir de lavas o domos. Han estudiado para el control 2. Flujos de bloques y ceniza, ¿ya? Por el colapso de un domo o un flujo de lava, ¿ya? Entonces también pueden tener otros peligros asociados generados por estos flujos de lava. Ahí vemos nuevamente el volcán Niragongo, ¿verdad? Estas lavas que sí han sido bastante rápidas. Ahí estamos viendo un esqueleto de un perro desafortunado que, que quedó ahí atrapado por la lava. Pero en general las lavas avanzan de manera bastante lenta. Se han tomado en algunos casos algunas medidas de mitigación. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el volcán Etna. Este era un centro de esquí, el refugio Sapienza, y la lava que venía de derecha a izquierda amenazaba con sepultar básicamente estas instalaciones. Lo que hicieron en este caso los italianos fue que instalaron aquí una barrera de escombro de aproximadamente 10 metros de alto, ¿ya? 25 metros de ancho, dice ahí, para intentar desviar la lava. Y aparentemente, ¿verdad? Funcionó. La lava venía en esta trayectoria. Aquí hizo una curva hacia la derecha, ¿verdad? Y después siguió el cauce natural, salvando, al menos momentáneamente durante esa erupción. Recordemos que el Etna es uno de los volcanes más activos de Europa, está prácticamente en actividad continua, salen flujos de lava todos los años, así que al menos en esta erupción en 1983, ese refugio se salvó debido a esas medidas de mitigación. Ahí estamos viendo otra, esto es en el Mauna Loa, Hawái. Este es un observatorio climatológico, aquí instalado no en la cumbre, casi en la cumbre del Mauna Loa, rodeado por flujos de lava. Fíjense todas estas morfologías que se ven acá, son flujos de lava. Y aquí también se instaló una barrera, esta en forma de V invertida, con la idea de que los flujos de lava que vienen desde arriba, en esta dirección, se han desviado y este centro, entonces aquí, pueda resistir el paso de estos flujos de lava. Aún no ha ocurrido una erupción con flujos de lava que pase por esa zona, así que no se ha podido comprobar la efectividad de estas barreras, ¿ya? Ahí dice que estas lavas que se ven aquí a los lados fueron de 1843. Las últimas erupciones del Mauna Loa fueron en 1984 y la última fue hace poquito, fue el año pasado, creo, 2023. Otro caso de estudio que siempre se menciona es en esta pequeña isla de Islandia, ya ahí estamos viendo un mapa, que en 1973 también empezó un nuevo ciclo eruptivo. Fíjense que la isla es extremadamente pequeña, eso es una milla, o sea, 1,6 kilómetros. Y este pueblito que se encuentra acá, veía amenazado que el puerto, este que se encuentra acá, fuese bloqueado por los flujos de lava, lo que representaba una amenaza cierta, ya que la economía de la isla era principalmente basada en la pesca, por lo tanto el puerto era extremadamente importante que no se cerrara. Entonces comenzó la erupción aquí en este cono piroclástico que se ve acá, y comenzó a surgir entonces un flujo de lava que amenazaba justamente con cerrar el puerto. Veamos ahí algunas imágenes de la erupción, fíjense prácticamente al lado del pueblo, el volcán. Erupción de tipo, ¿qué tipo sería eso? ¿Creen ustedes por esa fotografía? Tromboliana, sí, actividad estromboliana, que generó un flujo de lava y, bueno, los irlandeses decidieron algo que tenían en abundancia, era agua del mar. Así que empezaron a bombear, fíjense ahí los flujos de lava avanzando ahí entre las calles, entre las casas. Lo que decidieron fue empezar a bombear el agua del océano, lo empezaron a bombear para regar, ¿verdad? El frente de la lava y de esa manera formar una especie de muralla, producto de la misma solidificación de la lava, y que de esa manera se pudiese formar un dique con la misma lava solidificada y la lava pudiese seguir
otro camino. Finalmente, el puerto no se cerró, se salvó aquí esta bahía, por lo tanto, el flujo de lava no alcanzó a cerrarlo. No está muy claro si fueron debido a las medidas que se realizaron o fue simplemente que la lava ya estaba deteniéndose, estaba en las últimas etapas ya de la erupción y de todas maneras no se iba a cerrar. ¿Ya? Queda ahí un poco la duda de qué fue lo que eh, permitió básicamente que el puerto no se cerrara. Creo que salga eso. Ahí sí. La caída de material piroclástico, ¿verdad? Desde una columna eruptiva en forma de lluvia. Bueno, eso también tiene varios efectos. Aquí estamos viendo algunos. Por un lado, bloquea la luz del sol, disminuyendo de manera considerable lo que es la visibilidad. Puede hacer también que los techos de las construcciones colapsen debido al peso. Hay un efecto también en las maquinarias, sobre todo vamos a ver en lo que es la aviación, y también puede producir un daño a la agricultura. Ahora hay que tener en cuenta que ese daño a la agricultura es más bien al corto plazo. A largo plazo, los suelos que se generan producto de las cenizas volcánicas tienden a ser los suelos más fértiles del mundo. ¿Ya? Eh, no sé si le he contado, yo estuve trabajando en la erupción del Calbuco, por ejemplo, y ocurrió justamente eso, que había una zona que entrábamos a estudiar, el dueño tenía unas plantaciones de berries, y bueno, con la erupción quedaron tapadas con 20 centímetros de ceniza, todas estas plantaciones, y la cosecha de ese año, bueno, se arruinó. Sin embargo, esta persona me decía que después, a los años siguientes, los berries empezaron a salir mucho más grandes, mucho más potentes, ¿ya? Porque el suelo está fertilizado por esta ceniza, y también uno veía las nalcas que son estas plantas que hay en el sur, después de la erupción salían gigantes, eran un tamaño monstruoso, parecía como una escena de Jurassic Park. Era muy, era muy impresionante cómo la vegetación después surgió con mucha más potencia, al par de años después de la erupción. Así que a largo plazo tiene un efecto positivo. Aquí estamos viendo, es una fotografía de la erupción del Katmai en 1912 en Alaska, como varias aldeas bastante pequeñas, una zona bien despoblada, quedaron prácticamente sepultadas por la caída de este material piroclástico. Estamos viendo en Indonesia, aquí, algunas casas y cómo la gente remueve el material piroclástico, el material más fino, la ceniza de las casas para que estos techos no terminen colapsando. Tengan en consideración que la densidad promedio de un depósito de caída es del orden de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad de la roca densa, ¿verdad?, es 2500, pero hay que considerar que el material poroso y también el espacio que hay entre los piroclastos. Entonces la densidad es más o menos del orden de 1000. Es un buen número. De hecho, una vez, el Álvaro Amigo, no sé si les suena, que es el jefe del programa volcánico del Senagiomin, me dijo: Ángelo, vamos a ir a medir la densidad de manera precisa, porque siempre en la literatura se ocupa el número 1000 kilogramos por metro cúbico para los depósitos de caída. Vamos a medirlo en el caso no sé si era Chaitén, no, era el cordón Cauye. Así que fueron con unas máquinas, no sé si lo han ocupado en geología aplicada, para medir densidades, que sacan como un pedazo del depósito, lo pesan y ven el volumen y todo para medir de manera precisa la densidad. Bueno, hicieron eso, sacan a veces con un cono también un pedazo, lo pesan y todo y determinan la densidad. Bueno, lo hicieron y la densidad, la medida les dio 1000, exacto. Confirmando un poco eso. Bueno, entonces piensa que si la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, si tienen un área de 1 metro cuadrado y tienen 10 centímetros, 10 centímetros de caída, ¿cuánto peso sería? Si tengo 10 centímetros en 1 metro cuadrado. Es básico, ya deberían decirme, estudiantes de la Escuela de Ingeniería. ¿Ya? 100, exacto. 100 kilos.
O sea, 10 centímetros ya me da 100 kilos en un metro cuadrado. Piensen en todo el techo, el peso que se va a acumular, son varias toneladas. Eh, entonces es importante remover todo ese material, si no los techos pueden colapsar y pueden causar muerte. Les decía el otro día en la erupción del Pinatubo, la mayor cantidad de las víctimas fueron por los lahares y también por la caída de los techos, por la acumulación de ese material. De hecho, esta foto es de la erupción del Pinatubo. Esta es la base aérea Clark. Era una base aérea militar de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía presencia militar en las Filipinas desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, y estos hangares que estamos viendo acá son estructuras bastante reforzadas y de todas maneras colapsaron por el peso de esta ceniza. De hecho, fue en parte responsable la erupción del Pinatubo que finalmente la, la presencia militar estadounidense finalmente se acabara y se fueron a los pocos meses después. Bueno, igual se iban a ir, pero probablemente aceleró un poco la salida. Las bombas o bloques balísticos también representan un peligro. ¿Ya? Los balísticos son los materiales, los fragmentos que no están controlados por la dinámica de la columna, son los fragmentos de mayor tamaño, que tienen un alcance más limitado, es cierto, típicamente no llegan a más de 5 kilómetros de distancia de la fuente, pero el impacto puede ser altamente energético. Aquí estamos viendo un jardín infantil en Japón, que fue alcanzado por estos bloques balísticos en las paredes, fíjense, y pueden causar un daño también bastante importante. Les decía que a la aviación comercial, eh, las columnas eruptivas y la caída de ceniza puede ser extremadamente complicado. Pensemos en un motor jet como el que estamos viendo acá. Es una pieza de ingeniería muy, muy delicada, con muchas piezas extremadamente pequeñas y delicadas, y pueden entonces mal funcionar si ingresa material piroclástico. Ya el material piroclástico puede abrazar estas piezas, las puede dañar. Con el calor de la turbina también este material piroclástico se puede derretir, se adosa a estas piezas y los motores entonces pueden dejar de funcionar. Uno de los casos más dramáticos fue en 1983, creo que fue, cuando un avión que venía de Europa iba cruzando por Alaska, cuando se encontró con una nube que estaba siendo emitida por el volcán Redout, aquí. ¿Ya? Ahora, no hay que pensar que el avión, cuando atraviesa esta nube, una nube así oscura que no se ve nada, ahí sería fácil evitarlo. ¿Ya? No, esta es la parte más diluida que básicamente los radares meteorológicos no las detectan. Visualmente, muchas veces tampoco se detectan porque están muy diluidas, pero igual hay una concentración de material fino que fue lo que causó una situación bastante grave en este caso. Al atravesar el avión la nube, entonces, este material piroclástico, la ceniza, entró en los motores, en un avión jumbo, de 4 motores, se fueron apagando de manera sucesiva los 4 motores, el avión empezó a caer en caída libre, no tenía potencia, y afortunadamente cuando el avión iba cayendo, digamos con el ingreso de aire, la ceniza se enfrió, se despegó de las piezas del motor, de los motores, y los motores pudieron volver a funcionar, y el avión pudo aterrizar a salvo en el aeropuerto de Anchorage, aquí en Alaska. ¿Ya? De todas formas, los daños causados en el avión fueron cuantiosos, de varios millones de dólares, y fue una tragedia que se evitó por los pelos. ¿Ya? Este tema no se había estudiado mucho hasta la erupción del Eyjafjallajökull, acá en Islandia. No sé si ustedes lo recordarán, en el año 2010. ¿Cuántos años tenían en el 2010? Como 10 años. ¿No? 8. Oh, que son chicos. Eh, eh, claro, el 2010 este volcán hizo erupción. Fue una erupción relativamente pequeña, mediana. No fue gran cosa. La columna eruptiva alcanzó no más de 12, 14 kilómetros de altura. Sin embargo, la dirección de los vientos hizo que una parte importante de todo ese material emitido se dirigiera hacia el sureste, hacia Europa, Europa continental. Y durante más de una semana se suspendieron todos los vuelos en Europa. ¿Ya? Imagínense el caos que eso generó, las pérdidas económicas, etcétera,
básicamente porque no se tenía claro cuál podía ser el límite seguro de concentración de ceniza en el aire para que un vuelo fuese seguro. Entonces se decretó básicamente una política de tolerancia cero. Entonces, si se detectaba ceniza en el aire, se suspendían los vuelos. Y eso implicó entonces que durante una semana todos los vuelos estuvieran suspendidos en territorio europeo, o en gran parte de este territorio. ¿Ya? Por eso que se hace importante, de alguna manera, tener programas, ¿verdad? Modelos que puedan anticipar la trayectoria de estas partículas. No es demasiado difícil, es básicamente eh, tener una predicción de la dirección de los vientos a distintas alturas. La dirección del viento puede cambiar dependiendo de la altura. Entonces, esa combinación de vientos con la altura que tiene la columna, la distribución de tamaño del material, porque el material más grueso cae más rápidamente, el material más fino se puede mantener en suspensión en niveles más altos, va a implicar las trayectorias y las zonas en que podría, de alguna manera, concentrarse este material piroclástico. ¿Ya? En las personas también puede tener un efecto el material más fino. La ceniza no es tóxica, ¿ya? Pero puede ser muy fina. Entonces, fíjense que si el tamaño del material piroclástico es menor a 4 micrones, ese material puede entrar en los pulmones, en los alvéolos, ¿ya? Que son las estructuras más pequeñas de los pulmones, pueden ingresar ahí y eso puede generar entonces problemas que pueden ser bastante serios, desde una simple bronquitis, asma o condiciones más serias. Entonces, el material más fino también puede representar a veces un peligro para las personas. Las corrientes de densidad piroclástica o flujos piroclásticos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, que tienen un alto poder destructivo. La combinación de masa, velocidad, temperatura, básicamente destruye todo lo que encuentra a su paso. Tiene también una capacidad de sepultar valles con estos depósitos. También pueden generar lahares, como lo vimos en el caso del Nevado del Ruiz. Y también, debido a la alta temperatura, puede producir la quema de la vegetación. Uno de los casos más dramáticos, ¿verdad?, que también lo vimos en la clase anterior de flujos piroclásticos, fue la ciudad de Saint-Pierre, que en el año 1902 resultó totalmente destruida por el paso de un flujo piroclástico. En este caso, no fue el flujo principal, sino que fue la oleada piroclástica más diluida la que se encargó de destruir todo el pueblo. En Chile también hemos tenido flujos piroclásticos, afortunadamente no han causado víctimas fatales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el Chaitén, el 2008, flujos piroclásticos relativamente menores que se generaron tanto por colapso del domo, que se emplazó durante casi un año después de la fase explosiva, y también por el colapso de la columna eruptiva en las primeras semanas, cuando la fase era más bien explosiva. Ahí estamos viendo, de hecho, el efecto causado aquí por flujos piroclásticos en el flanco norte del Chaitén, por donde pasa la carretera austral, en que aquí el bosque resultó básicamente totalmente arrasado. Estamos viendo otro ejemplo, esto en el monte Unzen, Japón. Esto era una escuela que también resultó destruida por el paso de una oleada, la oleada más diluida, por eso que la obra gruesa se mantuvo en pie. Sin embargo, fíjense ahí una cañería, producto del efecto de la temperatura del paso de la oleada, la dobló por completo. Ahí estamos viendo un baño, el baño de los alumnos, también resultaron destruidos de manera bastante considerable. Otro ejemplo también que hemos mencionado, la isla de Montserrat en el Caribe, debido al Sulphur Hills, este volcán que está acá, que hizo erupción entre 1995 y el año 2010. Fíjense que la ciudad de Plymouth era la capital de Montserrat, se encontraba a los pies del Sulphur Hills. Esta es una isla muy pequeña, esto no tiene más de 7 kilómetros de ancho, esta isla. Y Plymouth finalmente tuvo que ser evacuada y quedó también sepultada por los flujos piroclásticos. Aquí estamos viendo solamente los del año 97-98, que siguieron básicamente todas las trayectorias posibles desde la cumbre del volcán, incluyendo Plymouth, que fue paulatinamente destruida por el paso de los flujos piroclásticos. Bueno, les decía cuando hablábamos de flujos piroclásticos que
hay una dificultad importante en estudiar estos flujos, ya que por un lado son muy peligrosos, estudiarlos directamente, hacer observaciones cercanas. Ya también la nube piroclástica, diluida, típicamente que acompaña los flujos, oculta el flujo principal. Entonces también es difícil hacer observaciones desde ese punto de vista. Entonces la mayor parte del conocimiento que tenemos de los flujos piroclásticos viene de la observación de los depósitos que han dejado estos flujos, y también experimentos de laboratorio y modelación numérica. Otra dificultad también es que los flujos piroclásticos que han ocurrido en tiempos históricos han sido todos de tamaño medio a pequeño. No han ocurrido en tiempos históricos flujos piroclásticos de gran volumen, estas ignimbritas gigantescas que tenemos, por ejemplo, en el altiplano, como acuérdense, esas ignimbritas de la caldera La Pacana, de varios miles de kilómetros cúbicos. Ya son super erupciones, ¿verdad?, que han ocurrido en tiempos remotos, que no han sido observados por seres humanos. Entonces eso también añade otra dificultad. De ahí la importancia, entonces, también de la modelación para poder predecir y determinar las áreas que podrían ser afectadas. Los italianos, por ejemplo, han desarrollado bastante este tema, ya que a ellos les atañe de manera crucial. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este es el Vesubio, y aquí estamos viendo la ciudad de Nápoli. Nápoli es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que se encuentra a los pies del Vesubio, y no solamente el Vesubio, también está otra caldera, lo que le llaman, ¿verdad?, un supervolcán, lo que es Campi Flegrei. Ahí está, ¿verdad? Ahí está Nápoli, rodeada por el Vesubio, acá, ahí está Pompeya, y acá esta caldera es la caldera de Campi Flegrei, que tiene erupciones mucho menos frecuentes que Vesubio, pero son erupciones muchísimo, muchísimo más voluminosas. De ahí la importancia, entonces, de tener monitoreado y estudiado las zonas que pueden ser afectadas en caso de una erupción, ya que, como les decía, Nápoli es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, y si consideramos todos los pueblos que están aquí alrededor, son varios millones, en realidad. Se han hecho entonces bastante esfuerzo por estudiar estos flujos piroclásticos, los factores que influyen, los alcances y los tiempos de llegada que pueden tener. Ahí estamos viendo un mapa de peligro, dependiendo de distintos escenarios y las zonas que podrían ser más afectadas por una erupción, en este caso del Vesubio. Los modelos pueden ser algunos basados en la física, ¿verdad?, que modelan o resuelven las ecuaciones de conservación de masa y de momentum principalmente. Aquí estamos viendo un ejemplo, este del Titán 2D, uno de los programas que se utiliza en el Chichón, este volcán que se encuentra en México. Aquí estamos viendo otra simulación también del Titán 2D, este en el volcán Colima, también en México, y aquí se ve un poco la dificultad. La dificultad muchas veces de estos modelos es que hay que pensar que todos los procesos que ocurren en la naturaleza son básicamente procesos de sistemas abiertos. Eso implica que siempre es muy difícil determinar cuáles son todos los factores que influyen en el proceso que queremos estudiar. ¿Ya? Esa es una de las dificultades de los modelos. ¿Qué es lo que consideramos? ¿Qué es lo que no consideramos? Los modelos siempre son una simplificación de la realidad. Y con esos parámetros, ¿verdad?, ¿cuáles son los valores que adquieren esos parámetros? ¿Ya? Porque también tienen un efecto muy crucial. Por ejemplo, vemos aquí dos simulaciones en que se cambió el ángulo de reposo del sustrato por donde pasa el flujo. Entonces se cambió de 16 grados a 12 grados y los resultados son bastante distintos. ¿Ya? Entonces, muchas veces variando un poquito ciertos parámetros, los resultados pueden cambiar de manera considerable. Y eso pone entonces la interrogante también, que creo que es importante siempre tenerla presente: ¿cuál es la utilidad real que tienen los modelos para la zonificación de peligros? Hoy en día se ocupa mucho en los mapas de peligro, no solamente volcánicos, en cualquier otro proceso, aluviones, por ejemplo, modelos numéricos. El problema es que en una zonificación, en un mapa, yo tengo que poner el límite, ¿verdad? Poner el límite, bueno, esta es zona de peligro alto, peligro medio, peligro bajo. Ok, pero los modelos tienen esas incertezas. Incertezas que muchas veces no puedo controlar de manera precisa.
Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con utilizar estos modelos. Se lo digo yo que me gusta utilizar modelos y los utilizo habitualmente, pero la utilidad práctica para zonificación de peligros siempre hay que mirarla con cuidado, con cuidado. Otra aproximación que se ha utilizado, por ejemplo, para las oleadas piroclásticas, este es el método del cono de energía. Ya, el cono de energía dice básicamente que hay una columna que está a una cierta altura, que es la que va a colapsar, y los flujos piroclásticos van a llegar hasta una cierta distancia determinada por este ángulo, ¿ya? Este ángulo crítico. Entonces, básicamente, con la altura de la columna y este ángulo, yo construyo este cono o esta línea de energía que marca el límite máximo que va a alcanzar el flujo piroclástico. Si la topografía está bajo esta línea, bajo el cono, significa que el flujo piroclástico va a lograr remontar. Si esta topografía está sobre la línea, significa que el flujo no tiene la energía para superar ese obstáculo topográfico. Entonces, es un método bastante simple, está basado en la física, y me permite entonces también zonificar el alcance que podrían tener eventualmente oleadas piroclásticas. Ahí estamos viendo un ejemplo. Esto también era en el volcán Chichón, en México. Entonces ahí se está utilizando, por ejemplo, un H partido por L. H es la altura de la columna, L es el alcance máximo, ese me determina el ángulo. 0,1 es la pendiente, básicamente. Y ahí está, esa línea blanca indica el alcance que tendrían entonces los flujos utilizando ese ángulo. Pero si yo lo cambio a 0,2, bueno, el área va a ser mucho más restringida. Significa que el ángulo sería más inclinado y esa línea llegaría a una distancia más corta. Entonces, nuevamente, bueno, ¿cómo determino ese ángulo? Bueno, tendría que estudiar erupciones pasadas en que supiera la altura de la columna, el alcance de los flujos y determinar ese ángulo. Ya, no hay que utilizar datos para poder calibrar, lo que puede ser difícil, muchas veces no es trivial. También muchas veces se han tomado medidas de mitigación para tratar de alguna manera contener los flujos o también que pierdan energía tratando de captar el material más grueso, aunque tienen una utilidad más bien limitada, probablemente asociada más bien a flujos de tamaño medio o pequeño. Flujos piroclásticos que sean ya muy grandes, básicamente van a pasar sin problema por estas barreras. Los lagares. Bueno, los lagares, al igual que los flujos piroclásticos, ¿verdad? Son flujos gravitacionales de alta velocidad que tienen el poder de arrastre, tienen una energía considerable, acarrean sedimentos, sepultan valles con sus depósitos. También pueden, al igual que los flujos piroclásticos, también muchas veces pueden formar diques o barreras que contengan el agua y que después, al momento de romperse estos diques, pueden generar entonces una inundación que podría ser entonces también un peligro secundario, ¿ya? Basta recordar, ¿verdad?, la erupción del Nevado del Ruiz en el año 1985 para recordarnos, ¿verdad?, el peligro y digamos, la letalidad que pueden tener muchas veces estos flujos láricos, ¿verdad? Estamos viendo, de hecho, cómo se ve en la actualidad Armero, con más de 20.000 personas que básicamente nunca se encontraron sus cuerpos porque quedaron sepultados por los depósitos del lagar. Ahí, ¿verdad? Les mostraba también en la clase anterior el mapa de peligro que se había realizado para el Nevado del Ruiz previo a la erupción y que predijo de manera bastante buena. De hecho, sobreestimaba el alcance de los flujos. Lo que ocurrió realmente fue más reducido, más acotado de lo que estaba previsto, pero sin embargo no se pudo evitar la tragedia. No se hizo una evacuación de aquí, de Armero, y fue afectada finalmente con toda su población en la ciudad misma. Ahí estamos viendo también otro programa computacional en la ARZ, que ya se lo había mostrado en la clase anterior, aquí aplicada al volcán Villarrica, para distintos volúmenes, simulando distintos volúmenes. Y en Japón, por ejemplo, se ha llevado a cabo bastantes construcciones de esta estructura, estas represas SAO, que lo que intentan es tratar de capturar el material más grueso, para que el lahar vaya perdiendo momentum, vaya perdiendo su carga sólida más gruesa,
y tenga menor destructividad a medida que vaya avanzando. Ahora, también tiene sus problemas, hay que mantenerla de manera periódica, porque si no se va a ir acumulando el sedimento detrás de la barrera y va a perder su efectividad. Aquí estamos viendo una barrera lateral, esto creo que es en el Mayón, sí, las Filipinas, una barrera lateral, se ve un poco endeble, fíjense, ahí están las casas detrás. Eh, no sé si les daría mucha confianza vivir ahí con esta barrera de un par de metros de alto. Bueno, la idea es más bien canalizar, ¿verdad? Que el flujo siga cierta dirección, aguas abajo, y no afecte de manera lateral aquí estas casas que se encuentran detrás de esa barrera. Las avalanchas. Bueno, otro tipo de flujo gravitacional que pueden ser muy voluminosos, pueden tener varios kilómetros cúbicos de material, y al igual que los flujos que veíamos anteriormente, tienen la capacidad de sepultar y arrasar con todo lo que encuentren a su paso. También tienen asociadas estos blasts, estas explosiones laterales, que pueden tener un alcance mucho mayor y una capacidad de destrucción también bastante considerable. Hablemos un poco de los gases que no habíamos hablado en el curso anteriormente. Los gases pueden tener un efecto tanto a nivel global, planetario, como a un nivel más local. Para que el efecto sea a nivel planetario, la erupción tiene que tener ciertas características. Por un lado, tiene que ser una erupción explosiva, en que se genere una columna eruptiva que alcance al menos la estratosfera, que supere la tropopausa, ¿ya? Si la columna eruptiva no es lo suficientemente alta, el material particulado y el gas va a quedar suspendido en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, que es más inestable, y todo este material finalmente sedimenta rápidamente. La estratosfera es una capa mucho más estable, donde el material puede permanecer por mucho más tiempo, por años, el material volátil. Entonces, una característica que tiene que tener la erupción es que sea una columna eruptiva alta, básicamente entonces una erupción de tipo pliniana. Las otras erupciones no tienen la capacidad de inyectar tan alto el material. Por otro lado, tiene que ser una erupción bastante voluminosa. Estamos hablando de varios kilómetros cúbicos de magma para que tenga la cantidad suficiente de gases que puedan representar una perturbación importante a la atmósfera. ¿Cuál gas va a ser importante? Bueno, ¿cuáles son los volátiles más abundantes en una erupción volcánica? Por un lado, el agua, pero el agua, la atmósfera ya tiene una humedad considerable, así que el agua no genera mucha perturbación. CO2, dióxido de carbono, podría llegar a ser importante, pero la atmósfera también tiene una cantidad importante de dióxido de carbono. Entonces, salvo las erupciones más grandes, supererupciones, el dióxido de carbono tampoco afecta demasiado. Lo que sí afecta es el azufre, ¿ya? Porque el azufre sí hay una concentración relativamente baja en la atmósfera, entonces cuando una gran erupción inyecta dióxido de azufre en la atmósfera, ese sí tiene la capacidad de causar una perturbación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estos gases se mantienen en suspensión en forma de aerosoles, pequeñas partículas, ¿ya? Y esas partículas van a tener la capacidad de hacer que reboten los rayos del sol. Por lo tanto, impiden que la radiación solar llegue a la superficie y por lo tanto se produce un enfriamiento neto. ¿Ya? Entonces, los gases volcánicos tienen la capacidad de causar un cambio climático a nivel global. ¿Ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso del Pinatubo, antes de la erupción, arriba, y después de la erupción. Fíjense que estas fotos están tomadas desde un satélite. Se ve una zona mucho más gruesa aquí iluminada, eso porque hay una cantidad de gases mucho mayor que pueden reflejar los rayos del sol, por eso se ve más grueso, ¿ya? Pre y post erupción. Entonces, y de hecho la erupción del Pinatubo bajó la temperatura promedio global en 0,5 grados por un par de años, ¿ya? Revirtiendo la tendencia del calentamiento global. ¿Ya? Bueno, después terminó el efecto y la temperatura siguió aumentando.
pero al menos por un par de años, revirtió digamos, ese aumento de temperatura. A nivel local, también los gases pueden ser muy peligrosos en algunos casos, ¿ya? El caso más trágico fue lo que ocurrió en este lago, el lago Níos, en Camerún, en 1986. Este lago es un lago volcánico, un cráter, básicamente relleno con agua, Camerún. El tema es que Camerún es un clima más bien tropical, cercano al Ecuador, por lo tanto hay muy poca diferencia entre las estaciones del año, entre el verano y el invierno. Eso significa que hay muy poco cambio de temperatura, lo que se traduce en que estos lagos cercanos al Ecuador, tienen muy poca circulación. La circulación se da básicamente por cambio en la temperatura y cambio en la densidad. Entonces, no hay circulación y aquí en el fondo del cráter está emitiéndose dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono se fue acumulando por años probablemente, hasta que en 1986 ocurrió un sismo, y esa sacudida, ese sismo liberó todo ese dióxido de carbono que estaba acumulado. Ahora bien, el dióxido de carbono es más denso que el aire atmosférico. ¿Ya? El aire a nivel del mar tiene una densidad de más o menos 1 kilogramo por metro cúbico. Dióxido de carbono tiene una densidad más o menos de 2 kilogramos por metro cúbico, más denso. Por lo tanto, este gas que se liberó empezó a fluir como un flujo gravitacional invisible, que no se percibe, ¿ya? Pero igual que una lava, solamente que no lo percibimos. Pero esta masa de gas fue avanzando por las laderas del volcán, asfixiando a animales y seres humanos que encontró a su paso, ¿ya? Murieron miles de cabezas de ganado y también murieron cerca de 2000 personas que se encontraban durmiendo en sus aldeas. Solamente la gente que se encontraba en las partes más altas sobrevivió, porque el flujo, como es más pesado, iba bajando por los bajos topográficos. Igual que un flujo de agua, igual que un flujo de lava, solamente que invisible, pero asfixiaba a las personas. Luego se instaló una bomba en el lago para bombear el dióxido de carbono que se seguía acumulando. Lo soltaba entonces de una manera segura para evitar que se alcanzaran concentraciones que pudiesen ser letales. Hay que pensar, sin embargo, que la emisión de gases de los volcanes también tiene un lado positivo, ¿ya? O sea, pensemos, por ejemplo, que los volcanes son responsables de, por ejemplo, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que es fundamental para el proceso de fotosíntesis de las plantas, que genera a su vez oxígeno, que junto con el nitrógeno forman la mayor parte de la composición de la atmósfera. También, básicamente, se piensa que todo el agua que tenemos en superficie ha sido emitido desde el interior de la Tierra a través justamente de los volcanes, ¿ya? Entonces, el proceso de emisión de volátiles de los volcanes es extremadamente importante, sobre todo para lo que es la biosfera, la vida en la Tierra. Bueno, los tsunamis. Los tsunamis también habíamos hablado poco. Se piensa que pueden haber distintos procesos volcánicos que pueden generar un tsunami. Uno puede ser debido a una explosión en aguas someras que ocurre, una explosión volcánica que genera un movimiento de masas de agua, o puede ocurrir un deslizamiento de un volcán subaéreo que ingresa, ¿verdad?, al agua, y esto genera entonces también un tsunami. La formación de una caldera, como ocurrió, por ejemplo, en el Krakatoa, en 1883, o la entrada de flujos piroclásticos en el agua, como sí lo hemos discutido anteriormente, ¿ya? Básicamente son remociones o ingreso de masa en el agua, lo que genera entonces un desplazamiento de estas masas de agua y que pueden generar entonces un tsunami. El caso más famoso, y también probablemente el más importante, fue lo que ocurrió en el Krakatau, 1883, cuando tanto la ocurrencia de flujos piroclásticos como la formación de la caldera durante la erupción generó tsunamis aquí en el estrecho de Sunda, entre las islas de Sumatra y Java, que se propagaron básicamente por todo el océano Índico, ¿ya?
generando la mayor parte de las víctimas fatales durante esta erupción. Ahí vemos un barco que quedó aguas adentro, perdón, tierra adentro, después del tsunami del Krakatoa. Ok, hagamos entonces el break, unos 5 minutos, y continuamos entonces con la clase. Bien, como dice ahí, ¿verdad? Dice volcanes y asentamientos humanos. El estudio de los volcanes, ¿verdad? Tiene una importancia no menor, bueno, por varios factores. Más allá de lo que es la ciencia pura, ¿verdad? El interés, la curiosidad que tenemos como seres humanos, ya que también tiene un sentido práctico, ya que si lo pensamos, una porción importante de lo que es la población humana vive cercano a lo que es un centro volcánico, ¿ya? En este cuadro, de hecho, estamos viendo algo de ese estilo. Estamos viendo distintas ciudades que se encuentran alrededor del mundo y la distancia a la que se encuentran de centros volcánicos. Por ejemplo, entonces tenemos aquí, de hecho, dos de las ciudades más grandes del mundo, Tokio y Ciudad de México, se encuentran bastante cerca de centros eruptivos. Ahí está México, Ciudad de México, a 50 kilómetros de distancia del Popocatépetl. Tokio, está acá, está un poco más lejos, a unos 120 kilómetros de lo que es el monte Fuji. De hecho, Tokio fue afectada por la última erupción del Fuji en el año 1707. Eh, y hay otras ciudades también importantes, por ejemplo en Estados Unidos, Portland, Tacoma, Seattle, Vancouver, etc. En Centroamérica, Guatemala, San Salvador, Managua, acá en Sudamérica, Quito, Nápoli, que ya lo habíamos visto en Italia, etcétera, ¿ya? Entonces la población, la proporción de población que vive cerca de los volcanes es importante. Y eso mismo hace que sea poco práctico pensar en cosas como que no pudiese vivir gente cerca de los volcanes. Hay que aprender a convivir con ellos y saber cómo actuar y tener bien monitoreados estos volcanes. Ahí estamos viendo un ejemplo, esa es la ciudad de Arequipa, en Perú, que está emplazada perdón, a los pies de lo que es el volcán El Misti, este que se encuentra acá, un volcán de más de 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y la ciudad de Arequipa es una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes, por lo tanto, el peligro y el riesgo que representa el Misti es bastante considerable. Varios de los ríos y quebradas que nacen del volcán pasan justamente por la ciudad de Arequipa. Ahí estamos viendo la ciudad de Nápoli, que discutíamos anteriormente, a los pies del Vesubio, solamente por nombrar dos ejemplos. De ahí entonces que la importancia de poder monitorear los volcanes, su actividad, e intentar predecir en lo posible los efectos que tendría una futura erupción. Las técnicas de monitoreo pueden ser de distinto tipo. Esencialmente tenemos técnicas geológicas y técnicas geofísicas, ¿verdad? Los gases, bueno, podría estar ahí como entre medio de las dos. Veamos un poco entonces en qué consisten estas distintas técnicas. Bueno, la geología, ¿verdad?, es clave para entender la actividad volcánica, ¿ya? Como dice, ¿verdad?, el pasado es la llave del futuro. Eh, Cada volcán, cada centro volcánico es único, no hay dos volcanes que se comporten de la misma manera, tienen personalidades, ¿verdad?, como las personas. Por lo tanto, estudiar cada volcán y estudiar su historia eruptiva del pasado nos da una llave para entender cómo podría ser la futura actividad que tiene un volcán. Eso se vio de manera dramática en lo que fue, nuevamente, vuelvo a ella, a la erupción del Pinatubo. Como ya les conté, el Pinatubo era un volcán que muchos pensaban que estaba apagado, que no era un volcán, ¿ya? Solamente los geólogos sabían que era un volcán porque habían algunos estudios de geotermia en torno al volcán. Y cuando comenzó a despertar, a principios del 91,
Bueno, fue un equipo también del Servicio Geológico estadounidense, el mismo que fue al Nevado del Ruiz unos años antes, a ayudar aquí a los geólogos filipinos para entender qué es lo que podría ocurrir. Entonces, bueno, aparte de instalar una serie de sismómetros y otras estaciones, también los geólogos empezaron a estudiar la geología del volcán. Y se alarmaron mucho cuando encontraron algunos afloramientos como el que estamos viendo aquí en la fotografía, ¿ya? Porque vieron que el volcán, en las faldas del volcán, en muchas partes habían afloramientos como estos, que eran básicamente una sucesión de depósitos muy potentes de flujos piroclásticos y depósitos de caída, lo que les dio a entender a los geólogos que de lo que era capaz el Pinatubo era de erupciones altamente explosivas, muy, muy violentas y muy, muy voluminosas. Haciendo entonces columnas estratigráficas y datando mediante carbono 14 muchas de estas erupciones, determinaron que las erupciones en el Pinatubo eran altamente explosivas, con periodos de recurrencia o de reposo del orden de cientos a miles de años, ¿ya? Y la última erupción que ocurrió en el Pinatubo había sido hace 500 años, ¿ya? Por lo tanto, la crisis que estaba ocurriendo ahí en el Pinatubo podía finalmente concluir en una gran erupción explosiva, como finalmente ocurrió, ¿ya? Entonces la geología es clave para entender la actividad futura que puede tener un volcán en particular, ¿ya? De ahí la importancia entonces de lo que son los mapas geológicos. Los mapas geológicos de alguna manera nos dan una historia evolutiva del volcán, la edad que tienen los distintos productos, las distintas unidades que lo componen y los procesos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, estamos viendo el mapa geológico del Parinacota, en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia. Aquí está marcada, por ejemplo, la avalancha que ocurrió hace 8.000 años, esto de color celeste, y estos son flujos de lava que se han generado posterior a esa avalancha, ¿ya? Entonces ahí podemos entender cómo se ha comportado el volcán. Ahí estamos viendo otro mapa geológico, este del Niragongo, este volcán que ha generado estos flujos de lava muy, muy rápidos, excepcionales, que han destruido y causado víctimas fatales. Sobre todo cuando han llegado aquí a la ciudad de Goma. Aquí estamos viendo los flujos de lava, estos de color rojo, son los del año 2002, ¿ya? Entonces, la geología, como les digo, es clave para entender la actividad volcánica que puede tener un volcán. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cono principal del Niragongo, y todas estas manchas amarillas son conos de piroclasto, ¿ya? Conos parásitos, ¿verdad?, del volcán principal, que también pueden indicar posibles lugares donde podría ocurrir la actividad futura. Bueno, después de la geología básica, ¿verdad?, hay que construir mapas de peligro para estimar cuáles podrían ser las principales zonas más susceptibles de ser afectadas por una futura erupción. Aquí estamos viendo el mapa de peligro del volcán Villarrica, por ejemplo. Este es un mapa que se publicó en el año 2000. Está disponible de manera gratuita en la página del servicio. Y aquí lo que nos indica son justamente las zonas que podrían ser afectadas por distintos procesos. Este color entre rojo, rosado, más intenso, son las zonas de peligro máximo de ser afectadas por lavas y lahares. Las zonas naranjas son las zonas de peligro medio y las zonas amarillas son las zonas de peligro bajo. Fíjense entonces que, por ejemplo, Pucón, que está acá, Licanray, aquí, Coñaripe, son poblados que están en zonas de peligro máximo del volcán, lo que genera, obviamente, un problema. El problema también es que, en general, no se ha tomado mucho en cuenta este mapa de peligro y se ha seguido construyendo de manera prácticamente indiscriminada por todos los flancos del volcán. Los mapas de peligro pueden ser construidos como este, en base a la información geológica de terreno, o como se hacen de manera más reciente, de manera mixta, también utilizando la información geológica, pero también utilizando herramientas computacionales de modelación para poder predecir la trayectoria de ciertos flujos. Hay que tener en consideración que no necesariamente por donde han pasado los flujos en el pasado van a pasar en el futuro, porque la topografía va cambiando. La topografía en un ambiente volcánico muy dinámica va siendo continuamente erosionada o ocurre deposición
o emplazamiento de distintos procesos, y esa topografía va cambiando y los flujos futuros pueden seguir trayectorias distintas. Entonces, por eso las herramientas computacionales pueden ayudar mucho para la confección de esos mapas de peligro. Los mapas de peligro también pueden ser de una manera que se llama más bien estática, como estamos viendo aquí en el caso del volcán Villarrica, que es un mapa más genérico, o pueden ser más dinámicos, que vayan cambiando de acuerdo a una crisis volcánica que esté en curso. Aquí estamos viendo nuevamente el mapa de peligro que se había hecho para el caso del Nevado del Ruiz durante la crisis de 1985, y ahí estamos viendo lo que finalmente ocurrió. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la zonificación de peligro en el caso del Pinatubo, antes de la erupción, lo que se construyó ahí durante los estudios que se hicieron durante la crisis misma, de color naranjo, estaban indicadas las zonas que podían ser afectadas por flujos piroclásticos, y estas zonas grises eran las zonas que podían ser afectadas por la ARES. Y eso es lo que finalmente ocurrió. La escala no es la misma. Lo que estamos viendo entonces en naranjo fueron los flujos piroclásticos, y el color gris, los lahares, y estos contornos representan los espesores en centímetros de ceniza que cayó producto de la columna eruptiva. ¿Ya? Entonces son distintos procesos los que pueden afectar durante una única erupción, como en este caso los principales fueron flujos piroclásticos, caída y lahares. Como les decía, muchas veces estos mapas de peligro se pueden hacer en base a modelación computacional. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso del Monte Rainier, que les contaba en la clase anterior, que es uno de los volcanes que más preocupa a los estadounidenses, ya que en su pasado ha colapsado, es un volcán muy alto, muy inestable, con mucha erosión glacial, y en el pasado ha tenido grandes avalanchas que han avanzado hacia zonas altamente pobladas, aquí en estas planicies, principalmente hacia el oeste. Entonces aquí este es un mapa de peligro, de zonificación de peligro, hecho justamente con el LAR-Z, ¿ya? Considerando distintos volúmenes que indican entonces zonas de peligro alta o baja. Es importante también el tema de la comunicación, el traspaso, ¿verdad?, de la información desde los científicos, los geólogos, hacia las autoridades y hacia la población, para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, en el Nevado del Ruiz en 1985, en que falló esa comunicación, y a pesar de que se tenía el conocimiento científico, no se pudo evitar la tragedia. ¿Ya? Esa comunicación tiene que ser lo más simple, lo más clara posible. En muchos países se ha adoptado este método como de semáforo, que indica distintas alertas, por ejemplo, alerta eh, verde, amarilla y roja, dependiendo de si el volcán se encuentra en su nivel base o si tiene ciertos signos de perturbación, desequilibrio, o si ya una erupción es inminente, por ejemplo. Acá en Chile, por ejemplo, el Senajomín tiene un color más, tiene verde, amarillo, naranjo y rojo, ¿ya? Pero básicamente son esas combinaciones. Y también la comunicación a la población tiene que ser lo más simple y clara posible. Hay que pensar que no porque nosotros seamos geólogos y podamos entender un mapa geológico de peligro, lo va a entender toda la población, ¿ya? Entonces, por eso hay que explicarlo de manera clara, explicar claramente cuáles son las zonas seguras a donde tiene que dirigirse la población para que cualquier medida se haga de manera rápida y efectiva. Veamos un poco también sobre las técnicas geofísicas. Bueno, afortunadamente los volcanes, cuando hacen erupción, en general dan señales señales precursoras de que puede ocurrir eventualmente una erupción volcánica, a diferencia de lo que son los terremotos, por ejemplo, que ocurren sin previo aviso. Cuando una erupción puede ocurrir, generalmente hay un movimiento de masa, de magma, ¿verdad?, en el interior de un volcán. Eso puede generar distintos procesos. Ese movimiento de magma puede generar fracturamiento de la roca y puede generar sismos, ¿ya? Puede generar también deformación en la superficie, o debido al ascenso y exsolución de volátiles puede ocurrir una desgasificación, o también puede ocurrir una anomalía en la temperatura superficial
debido a la intrusión superficial de un cuerpo de magma. Entonces, esas distintas señales pueden ser captadas y pueden entregarnos entonces información sobre la actividad que está en curso y que puede desencadenar finalmente una erupción volcánica. Ahora, la mayoría de estas señales son extremadamente sutiles y muchas veces la mayor parte de ellas solamente se puede detectar con instrumentos muy precisos, ¿ya? No pueden ser captadas por nuestro sentido. Veamos entonces algunas de ellas. Bueno, la sísmica es probablemente la técnica más importante en volcanología, en la parte geofísica de la volcanología, y tiene una importancia que no se puede digamos, disminuir. Por eso es que en muchos volcanes que están monitoreados, aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos casos en Alaska, tienen una serie de sismómetros instalados alrededor del volcán para poder detectar esta actividad sísmica. Hay que tener en consideración que la actividad sísmica que está asociada a la actividad volcánica, en general es bastante menos potente, ¿ya? Los sismos son de mucha menor magnitud que los sismos que tenemos asociados a actividad tectónica, zonas de subducción, por ejemplo, ¿ya? Rara vez un sismo asociado a un volcán va a tener una magnitud mayor a 6 o 5. ¿Ya? En general es mucho menor que eso. Por lo tanto, al ser sismos de mucha menor energía, necesitamos estaciones que estén dedicadas al volcán, porque muchas veces la red más regional que existe en las distintas zonas, solamente van a poder captar los sismos de mayor magnitud, pero todos los de menor magnitud, que son la mayor parte de ellos, solamente se pueden captar por una red local que tengamos alrededor del volcán. Y mientras más estaciones tengamos, vamos a poder determinar la localización de estos sismos con mayor precisión, ¿ya? Dentro de la actividad sísmica asociada a un volcán, tenemos distintos tipos de sismos, ¿ya? Que se pueden agrupar principalmente en tres tipos, que son los que vemos acá, o se ve mejor en la siguiente acá, ¿ya? El primer tipo, que son los sismos de alta frecuencia, o también los llamados sismos volcano-tectónicos, ¿ya? O muchas veces por sus siglas, VT, ¿ya? De corta T. Los sismos volcano-tectónicos, ¿ya? Muchas veces los van a ver así, los VT, ¿ya? Los VT, o los sismos volcano-tectónicos, son sismos que son de alta frecuencia, como se ve acá, alta frecuencia, y que típicamente están asociados al fracturamiento de la roca. Es decir, tenemos movimiento de magma, o este magma muchas veces puede aumentar la temperatura de las capas de agua, y estas aguas entonces van a también empezar a circular, y eso puede fracturar la roca. Entonces, cuando tenemos fracturamiento de roca, tenemos un sismo volcano-tectónico. ¿Ya? Se llaman volcano-tectónicos porque tienen la misma forma que un sismo tectónico. ¿Ya? Alta frecuencia, y se distinguen de manera clara lo que es la onda P, la llegada de la onda P aquí, y después la onda S. Entonces, como se distingue fácilmente la onda P y la onda S, se puede determinar su localización de manera similar a cómo se hace con con los sismos tectónicos, ¿ya? Ese es el primer tipo entonces de sismo que tenemos asociado a un volcán. El segundo tipo son los que se llaman de baja frecuencia o de largo periodo, o LP. ¿Ya? Los LP, entonces, long period, es el segundo tipo de sismo. Entonces, fíjense que tienen una frecuencia menor. Fíjense cómo las crestas y los valles están más separados que en el caso anterior. Y no se distingue de manera clara la llegada de la onda P y la onda S. Por lo tanto, es mucho más difícil poder determinar la localización de estos sismos, ¿ya? Los LP, de baja frecuencia. ¿Cuál sería la causa de estos sismos? Se piensa que es principalmente el movimiento de fluidos. O sea, el mismo movimiento de fluidos, que puede ser magma, o puede ser agua también que esté circulando de alta temperatura, generan estos sismos entonces de largo periodo, ¿ya? A diferencia de los anteriores, que era por el fracturamiento de la roca.
Finalmente, tenemos lo que se llama el trémor volcánico, trémor, ahí aparece, que también es de baja frecuencia, al igual que los LP, pero la diferencia con los LP es que el trémor volcánico es básicamente una señal continua, que muchas veces puede durar horas, ¿ya? O sea, no es como los de baja frecuencia aquí que están acotados en el tiempo, son sismos discretos que duran unos cuantos segundos. No, el trémor es una señal continua que se produce y su origen no está tan claro. Algunos piensan que podría deberse a la exsolución de volátiles que ocurre del magma. Otros piensan que básicamente el ascenso ya superficial del magma justo antes de llegar a la superficie o durante la misma erupción, lo que genera este trémor volcánico, ¿ya? O también se piensa que puede ser básicamente una saturación ya de la señal de sismos LP, de los sismos anteriores, cuando ya el movimiento es mucho más intenso de magma, el nivel ya llegando a la superficie, producen entonces esta saturación de la señal y producen entonces esta señal continua de actividad sísmica. ¿Ya? Entonces tenemos los BT, los LP y el trémor volcánico. Esas tres son las principales señales asociadas. Aquí estamos viendo algunas crisis volcánicas que ya les he mencionado. Por ejemplo, Santa Elena. Santa Elena tuvo 59 días de actividad sísmica previa a la erupción. Ya comenzó en marzo de 1980 y terminó el 18 de mayo de ese mismo año. El máximo sismo fue de 5.0, 5.1 más o menos. Era el máximo sismo. En el Pinatubo, por ejemplo, la actividad sísmica duró 70 días antes de que comenzara la actividad magmática y con un sismo de mayor, el sismo de mayor magnitud fue de 4.3. ¿Ya? En casi todas estas crisis volcánicas acá han ocurrido los tres tipos de sismos, ¿ya? Los sismos de alta frecuencia, o los BT, los L de baja frecuencia y los tremors, ¿ya? Aquí hay un modelo generalizado de cómo ocurre la actividad sísmica durante un ciclo eruptivo. Entonces se piensa que primero comienza la actividad con un enjambre de sismos BT o de alta frecuencia, debido a que el magma comienza a ascender de niveles más profundos, comienza a perturbar la roca, la comienza a fracturar, se acomoda este magma, entonces ocurre una actividad principalmente BT. Luego, cuando el magma ya comienza a fluir de manera más fácil, más fluida, ¿verdad? Comienzan a ocurrir los sismos de baja frecuencia, asociados al movimiento de este magma por las fracturas que se han generado anteriormente. Y ya justo antes de la erupción comienza ya una señal continua del trémor que señala ya que la erupción está prácticamente por comenzar o está casi en curso, ¿ya? Luego de la erupción se produce nuevamente una ocurrencia de sismos de alta frecuencia, debido a que toda la roca caja se acomoda debido a la pérdida de la masa que fue eruptada, ¿ya? Muchas veces puede colapsar también el techo, por ejemplo, de las cámaras, sin que se genere una caldera necesariamente, pero se va acomodando la roca, y eso genera entonces nuevamente la aparición de sismos de alta frecuencia, ¿ya? Eso es un modelo generalizado, idealizado, no siempre ocurre, pero da una idea más o menos de los distintos procesos y el orden en que van ocurriendo durante una crisis volcánica, ¿ya? Este es un modelo también más reciente, que plantea también cuatro etapas, ¿ya? La primera etapa es la sismicidad profunda, ¿ya? Cuando comienza a producirse el ascenso de un magma desde el límite manto-corteza. Estos sismos profundos son extremadamente difíciles de detectar porque son de muy baja magnitud. Ya les decía que en general en los volcanes la actividad sísmica es de mucha menor magnitud que en el caso de los sismos tectónicos. Entonces es muy difícil de detectar, solamente lo pueden detectar digamos, con redes sismológicas locales alrededor del volcán. La red regional no lo va a detectar, pero indicaría entonces el ascenso de un pulso magmático entonces de profundidad. La segunda etapa son los sismos BT, los volcanos tectónicos, debido a la perturbación
térmica que se produce por el ascenso del magma, que calienta los niveles freáticos, aumenta la temperatura. Estas aguas entonces empiezan a circular a través de fallas que las pueden reactivar, ¿ya? Y muchas veces estos sismos BT pueden estar bastante desplazados del volcán. A veces pueden ocurrir a 10, 20 kilómetros alejados en la horizontal del volcán, no bajo él, ¿ya? Producto del movimiento de estas aguas, ¿ya? Que pueden buscar distintas estructuras o fallas para poder circular. Esa sería la segunda etapa. Entonces, primero sismos profundos, después sismos BT. Después la tercera etapa sería la sismicidad, como dice ahí, vent clearing, como que se está abriendo, limpiando el conducto para la erupción que viene, ¿ya? Que serían sismos principalmente de baja frecuencia, ¿ya? Debido ya al ascenso de fluidos del magma que está abriendo el conducto. Y finalmente la última etapa, ya una etapa de sismicidad repetitiva o del tremor continuo, que indica que ya la erupción es prácticamente inminente. Estos mismos autores también plantearon en otro paper similar un modelo bien interesante en que mediante el estudio de distintas erupciones determinaron que el magma o la cantidad de magma inyectado o eruptado, si uno hace la equivalencia, está correlacionado con la energía sísmica liberada. Aquí estamos viendo la energía sísmica liberada durante una crisis volcánica, y aquí está el volumen inyectado de magma. Entonces, mientras mayor sea la energía sísmica liberada, significa que es mayor el magma que está siendo inyectado. La energía sísmica es relativamente fácil de establecer porque se determina básicamente con los sismos de mayor magnitud. Recuerden que la sismicidad, que la escala de magnitud es logarítmica. ¿Ya? Un sismo de magnitud 5 es más o menos 30 veces mayor que un sismo de magnitud 4, ¿ya? Y uno de magnitud 6 es más o menos 1000 veces más energético que uno de magnitud 4. Entonces basta con los sismos más grandes para determinar la energía sísmica liberada. ¿Ya? Esos son los que cuentan con el 90 más por ciento de toda la energía. Entonces es relativamente fácil. Y hay una correlación bastante buena, y esa es una pregunta clave en la volcanología, es cuál va a ser el tamaño de la erupción que va a ocurrir si es que hay señales sísmicas. Y eso podría ser entonces una ayuda para eso. Aquí estamos viendo algunos casos, aquí estamos viendo el Pinatubo, aquí estamos viendo la sismicidad en un perfil. Fíjense que aquí se ve una zona con muy baja sismicidad, que sería donde se encuentra la cámara magmática, aproximadamente a 8 kilómetros de profundidad, el techo de esa cámara, y una sismicidad muy concentrada justo sobre la cámara, que indicaría todo el fracturamiento de la roca durante la formación del conducto que finalmente posibilitó el transporte del magma desde la cámara hacia la superficie. Aquí también se logró hacer una tomografía sísmica que indica el lugar y la forma de la cámara magmática aquí debajo del Pinatubo. Se estimó que la cámara tendría un volumen del orden de 100 kilómetros cúbicos, la que se encontraba entre los 8 y los 12 kilómetros de profundidad, lo que fue después también confirmado por información petrológica, con geobarómetros, que indican una presión equivalente a esa profundidad determinada con la tomografía. Aquí estamos viendo otro ejemplo, está el Merapi, uno de los volcanes más activos de Indonesia. Aquí estamos viendo varias de las erupciones, desde el 92 hasta el 2006. La del 2010 fue la más grande en los últimos 100 años en el Merapi, y fue la que liberó mayor energía sísmica. Aquí estamos viendo las distintas erupciones agrupadas ahí en días, aquí. Esto es la crisis que ocurrió antes de la erupción. Entonces la erupción del 2010 fue esta de acá, con una energía sísmica liberada mucho mayor que las erupciones anteriores, que se reflejó en el tamaño mucho mayor también de la erupción. Y fíjense, con unos precursores que duraron aproximadamente un año, más de 350 días previos a la erupción. Aquí estamos viendo cómo ocurrió la crisis del 2010. La erupción comenzó ahí el 28 de octubre, esto marca la primera erupción, y la erupción más potente del ciclo fue acá, fue el 5 de noviembre. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo el número de sismos
los sismos BT de alta frecuencia. Fíjense que ahí tiene un pic, al igual que los de, estos son mixtos entre BTs y de baja frecuencia, otra categoría. Aquí estamos viendo los de baja frecuencia, que dominaron entre la primera erupción y la erupción más importante, ¿ya? Y esta es la energía sísmica. El RSAM es una medida de la energía sísmica que se está liberando en cada instante. Entonces, fíjense que los BT y los mixtos predominan antes de la primera erupción, después se produce una baja en los BT, aumentan los LF aquí después, y durante la erupción principal dominó el trémor volcánico, que esta zona de acá dice trémor volcánico, ya durante la erupción principal. Entonces, estamos viendo la secuencia BT, LP, trémor. Un par de casos chilenos. Aquí les estoy mostrando dos casos contrastantes. Uno fue un caso ideal, que fue la erupción del Cordón Caulle, ya en el 2011. Fue un caso ideal porque la sismicidad comenzó también unos meses antes. Aquí estamos viendo los meses, fíjense, junio del 2010, julio del 2010. El número de eventos en el mes, entonces, por ejemplo, 41 sismos en el mes, principalmente de tipo BT, con una magnitud menor a 2.3. Entonces son sismos bastante pequeños. Julio del 2010, 12. En agosto, fíjense que ahí se produce un aumento, 125, pero después en septiembre vuelve a la normalidad, 46 sismos BT, 67. Noviembre, 121, aumenta un poquito, pero después diciembre y enero, bastante tranquilo. Marzo, un poquito más, pero tranquilo. En abril, fíjense que ahí comienza ya la crisis más importante. Por ejemplo, solamente el 19 de abril se produjeron 187 sismos, un enjambre sísmico. El 27 de abril también 185. Estos son híbridos entre LP y BT. Fíjense que en abril hubieron más de 1050 sismos BT, mucho mayor que los meses anteriores. Eso estaba señalando entonces ya que algo estaba cambiando. En mayo también se producen algunas crisis, por ejemplo, entre el 1 al 17 hay más de 360 sismos BT, después el 30, esa cantidad, y ya después en junio, el 2 de junio, se produce un enjambre, el 2 de 750 sismos. Después fíjense, el 3 de junio, más de 1400 sismos LP, ahí ya se decretó alerta amarilla, y el 4 de junio se pasa a alerta roja, que significa erupción inminente, y finalmente la erupción ocurre al día siguiente, el 5 de junio. Entonces fue un caso bastante de libro de cómo la actividad fue aumentando y se pudo predecir de manera bastante precisa el comienzo de la erupción, ¿ya? En el caso del Cordón Caulle. Diferente fue el caso del Calbuco, el 2015, 4 años después. Fíjense que aquí la actividad, por ejemplo, en noviembre del 2014, sin sismos registrados en el volcán. En diciembre, 5 sismos BT, pero fíjense que la magnitud máxima apenas 0,9, o sea, menos de 1 grado de magnitud, extremadamente bajo. En enero, 4 sismos apenas, de 0,1. En febrero, fíjense que en febrero aumenta un poco los sismos a 40, pero la magnitud máxima es apenas 0,7, o sea, son sismos extremadamente pequeños. En marzo también 57 sismos BT, pero la máxima intensidad, máxima magnitud, perdón, 0,8. ¿Ya? O sea, hubo un cambio en la sismicidad, pero que fue muy, muy sutil. Ya en abril, solamente el 22 de abril a las 15:11 de la tarde comienza un enjambre sísmico, ¿ya? Principalmente BT, y a las 5:30 empiezan los sismos de baja frecuencia, ¿ya? Y la erupción comienza a las 6 de la tarde de ese día. Entonces hubo apenas un aviso claro, una señal clara, de 3 horas antes de la erupción, ¿ya? A diferencia de lo que pasó en el Cordón Caulle, que fue de semanas o meses, ¿ya? Ahora, claro, uno en retrospectiva puede ver que, claro, en febrero ya habían comenzado a aumentar los sismos, pero en ese momento, y aquí también lo importante es señalar que la última erupción importante del Calbuco antes del 2015 había sido en 1961, cuando no había una red sismológica como la que hay hoy en día.
Entonces, por eso es importante porque cada volcán, como les decía, es único. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el Calbuco, entonces, 40, 57 sismos, era una perturbación. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en otro volcán como el Villarrica, que es mucho más activo, 50 sismos no son nada. ¿Ya? Y eso es normal. ¿Ya? Pero en este caso, sí señalaba algo, pero como no teníamos nada con qué comparar, una línea base, no se podía decir en ese momento que eso podía representar una erupción inminente en los próximos meses. ¿Qué hora es? Unos minutos todavía. Eh, las anomalías térmicas también se han empezado a utilizar. Este es un paper reciente, bien interesante, en que se midió de manera satelital la anomalía térmica de varios volcanes, pero de manera no puntual, ya no en el cráter, sino que de manera areal, determinando el área del volcán y sacando como un promedio, una integral de la anomalía térmica de toda esa zona, de toda esa área. ¿Ya? Y es interesante porque, por ejemplo, uno de los casos que ven es el Calbuco, ¿ya? Y ven que la temperatura superficial fue aumentando progresivamente ya desde el 2008. Fíjense que desde el 2008 hasta el 2015, que es la erupción, esta es la anomalía térmica, que es de aproximadamente 0,4 grados, ¿ya? Por eso es una señal muy sutil, pero indicaba ya un cambio, una anomalía, que también se ha visto en otros volcanes. ¿Ya? Entonces puede ser una técnica también prometedora en caso en que no hay precursores sísmicos o de deformación. En el Calbuco no hubo deformación, se inicia muy poco antes de la erupción misma. Aquí se vio una señal. Por lo tanto, es una técnica también prometedora. La deformación, la deformación también es bastante importante y muchas veces también un precursor claro de una erupción. Bueno, el caso más notable fue lo que ocurrió en el Santa Elena, que lo veíamos anteriormente, en que la deformación se podía ver a simple vista, ¿ya? El volcán totalmente deformado, que finalmente colapsó producto de la inestabilidad. En la mayoría de los casos, esta deformación es extremadamente pequeña, estamos hablando de centímetros o milímetros. Por lo tanto, necesitamos instrumentos precisos para poder determinar ese cambio de elevación o de inclinación del terreno. Puede ser un cambio de elevación, que el terreno suba o baje, o que la pendiente, la inclinación del terreno cambie. ¿Ya? Son dos parámetros que se pueden medir. Antiguamente se hacía con una mira con una regla y se podía medir, ¿ya? Como sale acá. Hoy en día se utilizan técnicas más precisas como GPS, por ejemplo, o mediciones también satelitales, lo que se llama el INSAR, en que básicamente yo hago un modelo de elevación digital y después hago otro en otro tiempo posterior, y después los comparo y veo la diferencia que hay en la topografía, y eso me indica la deformación, ¿ya? La idea es que, bueno, la corteza se comporta como un medio elástico y por lo tanto si yo tengo una inyección de magma que me cambia el volumen, eso va a deformar elásticamente la corteza. Y esa deformación se va a traducir también en un cambio de elevación en la superficie. Un cambio que va a ser entonces en la elevación, delta H, pero también en la inclinación del terreno, de la pendiente, ¿ya? Entonces, con esa deformación, yo puedo invertir esa deformación para tratar de localizar cuál es la profundidad y el tamaño o el cambio de volumen que está ocurriendo y que está produciendo esa deformación, ¿ya? Y eso me puede indicar entonces también señales de que puede ocurrir una erupción inminente. Por ejemplo, acá estamos viendo esto del volcán Krafla, que está en Islandia, que aquí indica distintos eventos de deformación. Tilt es la inclinación del terreno. Y ahí está el cambio de elevación, que están correlacionados. Ahí hay tres periodos en 1976 que no culminaron en erupción, que se atribuyen a que hubo una intrusión de magma que no llegó a la superficie. Pero aquí tres erupciones, las que están marcadas con la letra E, perdón, dos erupciones, está nuevamente una intrusión, indican una correlación entre la deformación y la erupción. Y fíjense que después de la erupción
se produce un relajo, se libera la masa de magma, el nivel vuelve a bajar, ¿ya? Y después se vuelve a inflar y nuevamente ocurre una erupción, ¿ya? Aquí estamos viendo los datos, entonces, en distancia y la deformación. Ahí hay 3 líneas que indican el ajuste de la profundidad del reservorio magmático, 2,5, 3 y 3,5 kilómetros de profundidad. Fíjense que es difícil distinguir cuál podrá ser el mejor ajuste, ¿ya? Eso pasa con todos los métodos inversos. Los métodos inversos tienen infinitas soluciones. Por eso es que siempre es recomendable utilizar distintas técnicas que sean independientes para determinar los parámetros que yo quiera estimar. Vamos a utilizar deformación con sismicidad, por ejemplo, con gravedad, con gases, etc. ¿Sí? La diferencia entonces entre esta técnica y la anomalía térmica sería, llamémosle, el ratio de deformación, ¿no? Porque una es por medio elástico y otra es por como expansión térmica, ¿no? No, pero el método térmico era anomalía de temperatura, Sí, no de deformación. pero esa anomalía de temperatura está asociada a un cambio de área. No, Ah, no, cambio de temperatura simplemente. Medición de temperatura en la superficie. La temperatura con satélite, que determina la temperatura superficial, promedio. Deme unos minutos, me quedan un par de láminas nuevas, sé que estoy atrasado. Aquí estamos viendo el Kilauea, por ejemplo, en 1986, y ahí se ve justamente la correlación. Aquí estamos viendo, estos son distintos eventos eruptivos, los que están marcados con el 40 al 47. Fíjense cómo antes de cada erupción aumenta la deformación, pero también aumenta, fíjense, la cantidad de sismos LP, los de bajo periodo. Es decir, se correlaciona la sismicidad LP con la deformación. Luego ocurre la erupción, baja considerablemente los LP y aparecen los BT, porque la corteza se acomoda a la pérdida de volumen, entonces aparecen los sismos BT, fractura de roca, después de la erupción. Y después nuevamente aumentan los LP, aumenta la deformación, erupción, baja la deformación y aparecen nuevamente los BT. Es casi un caso de libro, porque el sistema del Kilauea es muy simple, ¿ya? Una cámara magmática superficial, pequeña, que se inyecta periódicamente con magma. Los gases también son importantes, aunque son muchas veces difíciles de interpretar, ¿ya? Los gases básicamente ocurren por desgasificación del magma, por la vesiculación, exsolución, ¿verdad?, y escape de los gases. Por lo tanto, si está un magma ascendiendo, la presión va disminuyendo, va a llegar a un punto en que se satura en volátiles, entonces va a comenzar a exsolver, vesicular, y estos gases pueden escapar y llegar a la superficie. Entonces, si yo empiezo a detectar gases, puede estar indicando que un nuevo pulso de magma está ascendiendo. Y como las solubilidades de los distintos gases son distintas, si yo empiezo a detectar primero un gas y después otro, me puede estar indicando que el nivel del magma está disminuyendo, está disminuyendo su profundidad y comienzan a exsolver gases distintos. Entonces, muchas veces se utilizan técnicas, por ejemplo, de las razones entre el CO2 y el SO2, el azufre, ¿ya?, que indican cuando el magma va ascendiendo a distintos niveles de profundidad. El agua, que es el volátil más abundante, en general no se mide, es muy difícil de medir. La atmósfera tiene una humedad, ¿ya? Entonces, es difícil. Se utiliza más bien CO2 o SO2, ¿ya? Se puede medir de manera directa o también de manera lejana, ya con instrumentos remotos, muchas veces con satélites, que detectan, digamos, el cambio en la radiación, el paso de los rayos solares muchas veces a través de los gases. Eso cambia, digamos, el espectro electromagnético que se detecta y eso me permite entonces identificar gases. El problema también es que muchas veces esos gases pueden escapar o no por distintos procesos. Ya, por ejemplo, muchas veces el mismo magma puede formar un tapón que impide que el gas ascienda, ¿ya? Y entonces no se detectan gases. Fíjense, por ejemplo, esta es la secuencia de SO2 por día en el Pinatubo. Y no hay una secuencia clara. Fíjense que había días que aumentaba, después disminuía. No era clara la señal. Fíjense que aquí es cuando aparece el primer domo, el primer material juvenil.
y eso produce un taponamiento y después no se detecta gases. Sin embargo, después justo antes del comienzo de las erupciones explosivas, ahí se dispara la desgasificación de azufre en este caso, hasta que finalmente ocurre la erupción principal. Por eso, y esta es la última lámina, es que es importante combinar las distintas señales. Por ejemplo, en el caso del Santa Elena, las erupciones después continuaron después de la gran erupción de 1980, el domo siguió creciendo hasta 1986, y los científicos ahí lograron poder predecir cuándo ocurrían estas erupciones de domo de manera muy precisa, porque la señal combinada de la energía sísmica, por ejemplo que estamos viendo acá, la expansión del domo en centímetros acá, el cambio en la elevación y el aumento en la desgasificación de azufre, iban todas correlacionadas. Y cuando se producía un cambio en la pendiente, cuando empezaba a aumentar de manera considerable, era cuando se producían las erupciones. ¿Ya? Entonces la combinación de esos factores, no cada uno de manera individual, era la que permitía predecir de manera más precisa cuándo ocurrían las distintas erupciones que siguieron a la erupción de 1980 en el Santa Elena. Y con esto terminamos el curso. Así que